¿Qué tal, Máximo? Hola, padre, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Ya habías Mire, estado por acá? no, primera vez, mire, ¿De dónde nos hablas? de Lima, Perú. Bienvenido, entonces, adelante. Me disculpa que estoy emocionado porque soy seguidor de usted, del padre Olivera Rovazzi, eh, de otros canales católicos, ¿no? La primera vez que participo y, bueno, me siento honrado de conversar con usted. Estoy algo nervioso. Mire, Es un gusto y bienvenido. Esta es tu casa, así que adelante nomás. gracias. Mire, el otro día le escuché que conversaba con un hermano católico sobre el debido trato de los restos cremados, que debían de estar en un lugar santo, ¿no? Entonces, busqué la instrucción de la iglesia que hablaba sobre el tema y explica el por qué deben de estar en esos lugares, ¿de acuerdo? Ahora, sino que yo entiendo que hubo otra instrucción en el 63 donde indicaban que cremar los restos no iba en contra de la fe católica, pero en todo ese lapso, hasta el 2016, que se publicó la instrucción de Ad Resurgendum cum Cristo, no explicaba sobre dónde yo debía de dejar los restos, ¿no? Entonces yo entiendo que una instrucción es para cumplirla, y si no lo cumplo es un pecado, ¿no? De la desobediencia. Más me digo, ¿no? Entonces, una instrucción puede modificar otra instrucción de la iglesia. Y si al final es modificada, entonces ese pecado que cometí en un inicio dejó de ser pecado. Tengo esa duda, ¿no? Bueno, hay que decir una cosa, que por ejemplo, si una instrucción puede ser modificada, significa que no es dogmática y que tampoco es dogmática la instrucción que, que modifica, ¿no? No quiere decir que uno no tenga que seguirla. Ojo, son dos cosas distintas, pero ante todo estamos ante una cuestión disciplinar y no estamos ante una cuestión dogmática. Entonces, la instrucción, más bien dicho, yo creo que las instrucciones sobre la cremación no han cambiado, sino que simplemente la Iglesia sigue recomendando, ante todo, lo que sería el enterrar a los difuntos, ¿no? Porque esa es la práctica primera. Por ejemplo, uno tiene que buscar que el difunto sea enterrado porque el cuerpo está destinado a la resurrección. Entonces, el respeto por los muertos ha venido sobre todo con el cristianismo, porque, por ejemplo, los que cremaban eran los paganos, los que cremaban, los que incendiaban, ¿no? Entonces, ante todo, uno tiene que buscar enterrar a los difuntos, pero con respecto a la cremación actualmente, lo que se prohíbe es tirar, por ejemplo, las cenizas. No se puede tirar las cenizas en el lago, no se puede, por ejemplo, tirar las cenizas en los aires. Se tiene que dejar las cenizas en un lugar sagrado, en un lugar donde se las pueda venerar. Más que nada es eso. Ahora, me parece importante recordar que lo de la cremación es una tolerancia, no es algo, no es lo primero que la iglesia recomienda, ¿no? La iglesia lo primero que recomienda es lo que sería el enterrar a los muertos. De hecho, hablando de eso, hay una, no sé si lo viste, pero está este video del padre Javier, ¿no? Acá, que por ejemplo se puede cremar a los difuntos que dura 10 minutos, ¿no? Y ahí él da una explicación bastante exhaustiva de este tema. No sé si quieres verlo, Voy a buscarlo. pero te recomiendo que lo veas porque ahí me parece que es una explicación, explica más o menos lo que acabo de explicar, pero explica algo un poquito más, ¿no? Como que el padre Javier dice, hoy en día, así como la gente busca no tener hijos, o sea, no da ese ejemplo necesariamente, ¿no? Pero dice, hoy en día, así como la gente busca todas las excusas para tener sexo sin tener hijos, ¿no? Porque Ujú. uno, a ver, mientras yo mantenga la doctrina de la iglesia, nos mantenemos al borde del precipicio. Bueno, pero la cosa no es así, ¿no? Uno tiene que buscar ser generoso con la vida humana, ¿no? Se pueden utilizar los métodos naturales con causa justa, pero la causa justa no puede ser, quiero tener dos casas, quiero tener tres autos, o sea, me parece a mí que
eso no es causa justa, uno tiene que buscar tener una familia grande en principio. Bueno, lo mismo con la cremación. Uno tiene que buscar enterrar a los muertos. Ahora, después las circunstancias, cuando uno busca eso, las circunstancias pueden hacer que yo lo tenga que cremar porque no me quede otra oportunidad o no me quede otra posibilidad. Entonces, la cremación tiene que ser lo último que uno piensa. Uno tiene que buscar el enterrarlo, ¿no? Entonces, en ese video, uno está directamente, uno está un poquito consciente de lo que es un poquito la doctrina de la iglesia tradicional con respecto al enterrar los difuntos y cuándo es que se tolera la cremación. Acá está casualmente el video, ¿no? Gracias. Mi duda iba, de acuerdo, gracias por esclarecerme ese tema, pero mi duda también iba por el tema de que yo no sabía que era una instrucción de la iglesia, ¿no? Entiendo que son de carácter obligatorio, pero también entiendo que pueden ser modificadas. Y usted me dice cuando no son dogmáticas. ¿Y cuándo son dogmáticas? O sea, ¿quién discierne eso si es dogmático o no? Bueno, los teólogos pueden, por ejemplo, los que hemos estudiado teología, sabemos cuándo algo es dogmático o no. Por ejemplo, algo es dogmático cuando la iglesia dice, cuando el Papa dice, quien no crea en esto, anatema sit. O, por ejemplo, quien no crea en esto entra en un sufragio del alma, o es pecado gravísimo no creer en esto, cosas por el estilo. Ahora, no estoy diciendo que no haya que seguir la instrucción, o sea, son dos cosas distintas. Yo como sacerdote, por dar un ejemplo, una orden de un obispo no es dogmática, sin embargo, eso no me excusa a mí de obedecerle. Le tengo que obedecer a mi obispo y le tengo que obedecer a la orden, aunque no sea algo dogmático, porque si uno se guía por eso, bueno, tampoco 2 más 2 es 4 es dogmático, y sin embargo, bueno, eso es ciencia, ¿no? No estamos hablando de desobediencia a la iglesia porque no es dogma, porque esa es la actitud modernista también, ¿no? La actitud modernista es, como no es dogmático, hago lo que quiero. Lo que quise enfatizar es que cuando una instrucción cancela otra instrucción, significa que es una cuestión disciplinar. Ahora, no dije, y esta parte me parece que es importante, no dije que no haya que seguir esa instrucción, ¿no? Hay que seguirla, pero también algunas instrucciones, como es el caso de la instrucción que mencionaste, está hablando de los casos de cremación cuando se tiene que optar por esa medida. Pero la iglesia opta ante todo por el entierro, por el entierro. Entonces, dicho todo esto, la instrucción, digamos, no nos está dando, no nos está mandando algo que sea dogma de fe, no quiere decir que no tengamos que obedecer a esa instrucción. Hay que obedecerle y ante todo lo que hay que hacer es primero enterrar a los muertos. Ahora, después, uno cuando no los puede enterrar, uno tiene que seguir las normativas de la iglesia para respetar esa esperanza en la resurrección, porque justamente el cuerpo está destinado a la resurrección y hay que buscar respetarlo como tal, por más que uno lo creme. Hay algo de Entonces yo debería, hay algo de perdón, perdón, ¿hay algo de esa instrucción que te suene la campanita, algo que te moleste? se lo digo porque tengo, o sea, tengo el caso de los restos de un familiar. Sí, Eh, pero, o sea, digamos que no soy yo el que tiene la autoridad para moverlo o para el trato de los restos, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, o sea, me planteé esto, ¿no? Si, porque yo les transmití a la persona que tiene la autoridad para mover estos restos que lo dicta la iglesia, ¿no? Y que es una instrucción y que es obligatoria cumplirla. Más, si bien es obligatoria, también después leí que pueden ser modificadas en el tiempo, y ahora usted me dice que si no son dogmáticas, aún así yo tengo que cumplirlo.
entiendo que yo tengo que cumplirlo por más que yo crea de que está mal o que está errado, yo tengo que cumplirlo porque yo creo en la iglesia. Pero entonces esa sería mi respuesta, ¿no? Porque lo dicta la iglesia. O sea, Y yo creo en también, la iglesia. también puede haber, y esto es algo que escandaliza mucho a los fieles, ¿no? Pero esto también lo dice San Vicente de Lering, ¿no? Lo dice esto. Dice que cuando uno lee en una instrucción nueva algo que va contra los dogmas de la iglesia, es ahí cuando uno no tiene que obedecer. Ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos con un muchacho sobre el tema de la pena de muerte, ¿no? Que era un tema así, que es un tema complicado, yo lo sé, ¿no? Pero yo le decía a este muchacho, no puede ser pecado la pena de muerte en cuanto tal, porque si no estamos diciendo que pecó San Pío V, que pecó San Pío X, ¿no? Entonces, hay teólogos que dicen que, bueno, el catecismo no es infalible, porque justamente San Juan Pablo II modificó el catecismo de San Pío X y justamente Francisco modificó el catecismo de San Juan Pablo II. Entonces, ¿el catecismo es infalible? No, el catecismo es una guía de fe, que en principio la tenemos que seguir. Ahora, si el catecismo nos mandase algo que va contra los dogmas, en ese caso es claramente un error doctrinal de la persona que cambia esa parte del catecismo, ¿no? Bueno, las instrucciones, la pregunta es, ¿va esa instrucción contra toda la doctrina tradicional de la Iglesia Católica, contra los dogmas? Bueno, si no va contra eso, lo podemos seguir, por más que sea algo nuevo, más que nada, ¿no? Ahora, si hay algo que va contra eso, ahí ya la cosa, estamos hablando de un error doctrinal de la persona que afirma lo que afirma aún en esa instrucción. Ahora, es complicado esto, yo lo entiendo, porque estamos hablando de un documento oficial de la Iglesia, pero lamentablemente lo que hay que decir es que con el modernismo se han infiltrado los errores aún en los documentos oficiales. El drama está que justamente mucha gente es prudente, ¿no? Mucha gente no quiere hablar de esto porque dice, estamos escandalizando, ¿cómo es posible que que en los documentos oficiales haya errores? El problema está en que la infalibilidad papal, el Apastore Eterno lo dice muy claramente, no es en todo, es en determinadas circunstancias y hay fórmulas, por ejemplo, muy particulares como quien no cree en esto incurre en sufragio del alma, quien no cree en esto, anatema sit, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Ahora, los documentos oficiales, lo que hay que decir, en principio no contienen errores, en principio no los contienen y uno tiene que guiarse por todos los documentos oficiales. Ahora, tranquilamente podría haber un error en un documento oficial porque ese documento oficial no es dogmático y la prueba de que no es dogmático es que fue modificado varias veces, ¿no? Que justamente es una instrucción disciplinar y no es una instrucción dogmática. Todo esto un laico formado lo sabe, me refiero a una persona que conoce la doctrina católica, lo sabe. El problema está que el modernismo, una de las cosas que nos ha hecho creer es que todo es dogma, que el Papa en una entrevista en un avión ya habla dogmáticamente, que el Papa habla de fútbol y habla dogmáticamente. La cosa no es así, digamos, ¿no? Entonces, yo no afirmo, yo el Papa León, por ejemplo, le tengo un gran aprecio y yo estoy muy contento con él y estoy muy contento con todo lo que está diciendo. Pero si el día de mañana, por ejemplo, veo que en una entrevista él dice una cosa que por ahí no coincide con la doctrina tradicional de la Iglesia, que no coincide con los dogmas católicos, lo que hay que decir es, bueno, respetuosamente uno disiente en esto, uno se queda, porque, ojo, ni el Papa, ni nadie, ni ningún cardenal, ni ningún obispo, ni ningún sacerdote, nosotros no somos dueños de la doctrina católica, nosotros no somos dueños del depósito de la fe, nosotros somos los custodios. Y justamente tenemos que custodiar ese depósito de la fe tal cual fue entregado por los apóstoles y tal cual fue entregado por la tradición de la Iglesia. Entonces no es que uno pueda hacer lo que quiera con la doctrina católica, con el depósito de la fe, ¿no?
Esto es lo que hay que entender. Ahora, en esa instrucción que tú mencionas, yo particularmente no encuentro ningún error, particularmente. Entonces, sí lo que encuentro es que se está tolerando la cremación. Bueno, pero después en Italia entendí que, cuando estuve allí, que para muchas familias se desviven gastando dinero para poder enterrar a sus muertos y se quedan en la pobreza. Y por ahí cremarlos les solucionaría el problema de caer en la pobreza por gastar todos los ahorros de toda la vida para enterrarlos, ¿no? Ahora bien, hay gente que yo le digo, si tú tienes dinero para 3 camionetas, si tienes dinero para 3 casas, y si gastas dinero en pala para tantas otras cosas, bueno, deberías tranquilamente gastar dinero para enterrar a tus muertos, porque no es que caes en la pobreza, o sea, esto es algo importante, ¿no? Es algo que tienes que tener en cuenta. Pero bueno, no sé si te respondí. Sí, padre, nada, le agradezco. Quería consultarle, bueno, si me podría dar una breve respuesta para algo más o si ya terminó su tiempo, lo entiendo. Tengo Entiendo. 5 minutos, así que adelante. Mire, rápidamente, yo vi que usted se pronunció en contra de esta peregrinación LGBT que hubo hacia el Vaticano, ¿no? Ahora, lo que no me queda, o sea, lo que no me queda claro es si es que el Papa León tuvo responsabilidad, ¿me entiende? Porque por más que él no lo organizó o que no lo promulgó, también, también está mal omitirlo, ¿me entiende? O sea, no pronunciarse al respecto, porque entiendo de que él se habrá dado cuenta, ¿no? Es cuando se aprobó la ley del aborto en Argentina y el Papa Francisco entiendo que no dijo nada al respecto, se quedó callado, ¿no? Entonces, no me queda claro si es que es un error que no se pronuncie por estos temas también. Si es, o si tiene que actuar sigilosamente y obviar eso, no, no me cierra, ¿no? Mira, habría que preguntarle eso al Papa León. Es como que, digamos, si uno lo ve desde afuera, si yo lo veo desde acá, desde mi posición, yo lo que digo es que el Papa León tendría que haber, y lo digo respetuosamente, tendría que haber prohibido esa peregrinación LGBT en el Vaticano, porque lo que la gente no entiende es que esa peregrinación LGBT no es, por ejemplo, el grupo Courage acá en los Estados Unidos. El grupo Courage es un grupo de homosexuales que viven en castidad, y todos viven en castidad, y todos buscan, de hecho, están en contra de los lobbies LGBT, y justamente ellos dicen que los lobbies LGBT buscan una aprobación del estilo de vida homosexual, ¿no? Entonces, dicho esto, una cosa es que el grupo Courage, que es un grupo de homosexuales, que ellos peregrinen al Vaticano porque son homosexuales que viven en castidad, que no tienen sexo con nadie y que quieren hacer las cosas bien delante de Dios, ¿no? El gran problema con la peregrinación de los LGBT es que buscan aprobación del pecado. Ese es el tema, porque se presentaron parejas gays, se presentaron todas personas que en realidad lo que buscan es la aprobación del pecado y no cambiar de vida. Entonces el problema no lo tenemos con el homosexual. El homosexual lo invitamos a vivir en castidad. El problema es aquel que busca aprobación de su estilo de vida homosexual, que busca aprobación de su pecado. No lo podemos aprobar nunca, ¿no? Entonces, desde aquí, yo lo que puedo decir es, el Papa tendría que haberlo impedido. Lo mismo el Papa Francisco se tendría que haber pronunciado por lo que pasó en Argentina, ¿no? Porque el crimen del no nacido es terrible, ¿no? Ahora, ¿qué motivos tenía el Papa León para no pronunciarse sobre esto? Yo no lo sé, eso escapa a mi conocimiento. Yo no encuentro ningún motivo, sin embargo, él capaz que los tendrá, no lo sé, ¿no? Yo, una de las excusas que escuché de amigos míos que están en Roma, es que todo esto estaba organizado
no por el Papa León, sino por particulares del Vaticano, y que estaba organizado antes de la venida del Papa León, o sea, antes de que él se convirtiese en pontífice, y que realmente era muy difícil pararlo actualmente porque era como que el Papa heredó esta bomba, ¿no? Concretamente. Bueno, esa es una explicación que para muchos no es convincente, para mí tampoco, pero sin embargo es una explicación que uno puede decir, bueno, no es que el Papa realmente se regocijó en esto, ¿no? Sino que por ahí el Papa todo esto lo heredó completamente, y es como que por ahí, como él está recién en el poder, o sea, recién ahora está como Papa, lo más probable es que espere un año. Eso es lo que yo le dije a todos, hay que darle un año de tiempo, porque en el primer año uno no toma medidas totalmente radicales, ¿no? El primer año uno primero estudia el ambiente, estudia el terreno, y el segundo año uno empieza a tomar decisiones. Yo al Papa León le doy el beneficio de la duda, ante todo porque como hijo espiritual de la Iglesia yo amo al Papa, le doy el beneficio de la duda, ¿no? Yo voy a esperar a su segundo año de pontificado, que yo calculo que ahí se van a ver bien sus medidas, ¿no? Ahora, la peregrinación LGBT es injustificable, o sea, por donde la veas, no hay manera de justificarla, y no hay manera de justificarla porque realmente personas que piden aprobación de su pecado estuvieron ahí en el Vaticano pidiendo aprobación de su pecado, pese a que la doctrina católica condena el acto homosexual y dice que es antinatural, ¿no? La doctrina católica es muy clara, pero para dejar todo claro, uno no debería haber permitido esta peregrinación. Yo creo que no tiene justificación, ¿no? Como tampoco tiene justificación el no denunciar el crimen del aborto. Pero bueno, con respecto al Papa León, démosle el beneficio de la duda. Y yo lo quiero mucho al Papa León porque me ha llegado al corazón muchos de sus sermones, muchas de sus homilías. Démosle el beneficio de la duda. Ya esperemos, digamos, cuando pase un año, yo creo que ahí él va a empezar a tomar medidas verdaderas y ahí se va a ver bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Si de acá a un año, digamos que no todo sigue igual, o más bien dicho, si después del año todo sigue igual, bueno, veremos qué es lo que decimos, ¿no? Pero si de acá a un año él empieza a tomar medidas radicales, bueno, era lo previsible, ¿no? Sí, yo también tengo muchas esperanzas en él. Es más, se naturalizó peruano, Sí. del gran reino hispano del Perú, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera le tengo mucho cariño y tengo mucha esperanza en él, ¿no? Agradecerle, padre, por tenerme aquí. Es un gusto. Soy como un fan aquí, como usted, de verdad. Le agradezco por la labor que está haciendo, ¿sí? Por su apostolado, y que Dios lo acompañe siempre. Mil gracias, Máximo. Y esta es tu casa, que Dios te bendiga. Y ven cuando quieras, ¿eh? Y bueno, muchas bendiciones para el Perú ahí, ¿no? Que Gracias, Dios te padre. bendiga a todos. Gracias, padre. Cuídese. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti.
Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.